Elipses, dibujando y comprendiendo sus ecuaciones. Basado en el precálculo de James Stewart, tercera edición. Precálculo cónicas, clase número 1, parte 1. Presentado por Alice Acosta. Bienvenidos. Dibujando elipses con ayuda de una cuerda. Dibujando una elipse. Entonces tenemos los dos focos de la elipse y tenemos una cuerda. Entonces vamos a intentar trazarla. Sería por ese lado. Ahora veamos por el otro lado. Bueno, esta quedó, si ustedes notan, parece un huevito, pero es más o menos lo que es una elipse. Podríamos intentar hacer una un poquitín más grande o un poco más pequeña. Entonces aquí vamos a separar, acá hay un nudito y vamos a separarla ahí. Entonces el nudo simplemente nos sirve de base, de eje, y esta nos debe salir mucho más pequeña. Aquí vamos por el otro costado. Bueno, ya quedó demostrado cómo se hace, pero lo importante de aquí, voy a hacerlo con la del tamaño grandecito para que ustedes observen, es lo siguiente, y es que cuando estamos en el trazo se forman dos vectores. Uno es este vector de acá hasta el punto sobre la superficie de la circunferencia y el otro es este pequeñito. En la medida que van variando, ustedes se dan cuenta, va cambiando las distancias de ambos vectores. ¿Qué es lo interesante? Que la distancia es constante, es decir, la suma de este segmento más este segmento siempre va a ser el mismo valor de la cuerda, porque es lo que limita aquí los nudos. Entonces esta es la particularidad bien interesante que tienen las elipses, que cada uno de los puntos está relacionado con los dos focos a través de la suma de estas dos longitudes a este punto que vamos a llamar el punto P. Entonces tenemos dos distancias que vamos a llamar de 1 y de 2, que al sumarse siempre va a dar un valor constante. Entonces nosotros podemos calcular cualquier punto P, P', sobre la superficie de la elipse con ayuda de estas dos longitudes de 1 y de 2, siempre deben sumar la misma distancia. Partes de una elipse. Entonces tenemos aquí ya dibujado una elipse, tenemos dos puntos, el foco 1 y el foco 2. Ya vimos cómo se hacen las elipses, entonces nos queda fácil determinar la parte de los focos y vamos a complementarlo con otros elementos. Esta en particular es una elipse que tiene su eje mayor sobre el eje de las X. Entonces aquí podemos visualizar varias cosas. El valor A es la distancia a este punto, que es el punto 0, 0. Esta es una elipse centrada en el punto 0, 0, y tenemos esta distancia que vale A, y lo mismo va del centro al otro punto, que es el otro punto de vértice, y que también vale A. De aquí hacia abajo vale B, en este caso menos B porque estamos sobre el eje, y hacia arriba B también.
la distancia que existe entre el foco y uno de los puntos sobre la curva de la elipse, sumado a la otra distancia, o sea, al otro vector entre el foco 2 y el mismo punto, la suma de los dos es un valor constante. Entonces tenemos varias cosas, tenemos los dos focos, es una de las primeras partes. Entonces tenemos los focos, tenemos los radios vectores, que los vamos a llamar D1 y D2. D1 es esta distancia y D2 es esta distancia del foco 1 al punto P, D2 del foco 2 al punto P. El punto P es un punto XY. Los radiovectores entonces están definidos por estas distancias y sabemos que D1 más D2 es un valor constante. Más adelante veremos qué valor es ese. Nos queda también la distancia focal. La distancia focal es igual a 2 veces C, pero a su vez es igual a la distancia que existe entre los dos focos. Eso quiere decir que esta distancia de acá se llama distancia focal 2C. Quiere decir que esta distancia de acá y esta distancia de acá, ambas valen C. Cada una vale C. Entonces la distancia entre el punto 00 o centro de la elipse hacia uno de los focos se llama C. Esa es la distancia focal, sería 2C. Tenemos entonces que el centro se encontrará en el segmento de recta F1 a F2 dividido en 2. Tenemos el eje mayor, que es esta distancia de acá. Este es el eje mayor y por lo tanto vale o es igual a 2 veces A. Está el eje menor, que es la distancia pero sobre la Y, en realidad pues para esta elipse en particular, pero podemos decir que el eje mayor siempre es la longitud mayor, mientras que el menor pues es la longitud menor, porque puede estar lo contrario. Entonces esta está acostadita así, pero puede ser de esta forma. Entonces cambia la definición. Entonces para el eje mayor 2A vale 2A, para el eje menor vale 2B. Tenemos una característica interesante, que es una cuerda que pasa por uno de los focos. Vamos a llamar a este punto E' y a este E. Y entonces podemos decir que ese se conoce como el lado recto. Entonces, lado recto. El lado recto de la elipse es la cuerda de E a E', que es perpendicular al eje mayor. Y que pasa por uno de los focos. Esta distancia E', se puede calcular como 2b al cuadrado sobre a. Bien, existe también otra manera de describir a la elipse en cuanto a sus propiedades. Entonces voy a hacer aquí una más o menos parecida. Entonces tenemos que se cumple lo siguiente: tenemos esta distancia b, tenemos esta distancia que se llama c a uno de los focos, en este caso al foco 2, y se cumple lo siguiente: tenemos este segmento de recta que se llama B, este segmento de recta que se llama C,
y por lo tanto este segmento que une, este rayo que une los dos, se llama A. Es decir, esta A es esta misma distancia que hay aquí o esta misma distancia que hay de aquí a aquí. Y si vemos, esto cumple con Pitágoras. Entonces sabemos que A al cuadrado va a ser igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Entonces siempre se va a cumplir esto dentro de las elipsis como características. Los vértices, que son otra característica de las elipses. Entonces los vértices están definidos como los puntos de corte con los ejes. En este caso, fíjense que son estos puntos de acá, que los podemos mencionar como I, J, K o L, a cada uno de los puntos de corte, pero también se pueden describir, por ejemplo, para esta en particular, lo podemos describir como los puntos más o menos A, 0 y 0 más o menos B, que son los lugares en donde se corta. Esto es específicamente para elipses centradas en el punto 0, 0. Cuando veamos la parte de ecuaciones de las elipses, entonces vamos a ver que existe una pequeña variación debido al lugar en donde se encuentre la elipse. Vamos entonces a continuar a ver entonces las ecuaciones de las elipses. Entonces, ecuaciones de la elipse. Entonces tenemos en principio la ecuación más simple o ecuación reducida. Entonces primero ecuación reducida. La ecuación reducida sale entonces a partir de cómo está ella dibujada. Entonces tenemos la elipse que se encuentra acostada, como la que hemos venido viendo, y tenemos la elipse cuando se encuentra parada. Entonces aquí vamos a hacer así. Entonces tenemos esta y tenemos esta. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que esta tiene el eje mayor sobre las X, mientras que esta, el eje mayor se encuentra sobre las Y. Las ecuaciones son prácticamente la misma, pero tiene una sutil diferencia. Entonces, cuando tenemos el eje mayor sobre las X, entonces la ecuación es x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Cuando el eje mayor se encuentra con las y, entonces la ecuación es x al cuadrado sobre b al cuadrado y y al cuadrado sobre a al cuadrado igual a 1. Como vemos, simplemente se invierte la posición del a cuadrado con el b cuadrado. Y pues es lógico pensarlo, porque entonces el eje mayor ya se encuentra, fíjense que se encuentra de acuerdo con la letra que identifica la ecuación. Entonces aquí el eje mayor está sobre la y y por lo tanto, como es el número mayor, entonces el eje mayor se ubica sobre la y. Y aquí el número mayor se encuentra sobre las x y por lo tanto entonces tiene esta forma. Aquí siempre se va a cumplir que a va a ser mayor que b. Y esa premisa debe cumplirse en general. Bueno, esto es para la reducida. Esta sería la parte A. En la parte B entonces tenemos la ecuación general de la elipse. Entonces la ecuación general
está definida de la siguiente forma. Entonces yo ahora voy a escribir acá y ya vamos a mirar la diferencia que hay con las demás ecuaciones, tanto de la circunferencia, de la parábola como de la hipérbola. Esta sería la general para todas. Entonces, cuando se trata de una ecuación de una elipse, estos dos elementos desaparecen. Esto vale 0. Es decir, D y E valen 0. Y una particularidad interesante que hace que sea una elipse es que estos dos tienen el mismo signo. Tienen el mismo signo. Lo otro interesante se puede ver aquí en esta ecuación o en esta ecuación, porque siempre la suma de los cuadrados de las letras me va a dar al otro lado igual a 1. Entonces esa es una manera muy fácil de poderla identificar. Cuando tenemos una ecuación de una elipse no centrada, entonces la elipse no centrada nos va a dar una ecuación de este tipo: x menos x0 al cuadrado sobre a al cuadrado, estoy haciendo la de este tipo, más y menos y0 al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Como vemos, es prácticamente la misma ecuación de aquí, con la única diferencia que tenemos entonces en el interior. Con la x y la y antes del cuadrado tenemos un x y un y0. Bien, para completar entonces voy a dar dos fórmulas extra. Una es el área aproximada de la elipse, que está definido como A y que es igual a pi de A por B, en donde A y B son los parámetros que hemos venido mencionando. Entonces recordemos que aquí sería menos A, aquí vale A, es decir que A es la distancia de 0 al punto de corte o al vértice si se prefiere, y B es también la distancia, pero ya en el eje de las Y, del 0 al vértice sobre el eje menor. Este sería el área de la elipse y tenemos un perímetro aproximado de la elipse. Hago esta observación porque el perímetro tiene varias fórmulas y esta es como la más aproximada. Entonces el perímetro es aproximadamente igual a 2pi por la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de A y B sobre 2. Bueno, eso es todo por estas fórmulas. Entonces, a continuación vamos a hacer algunos ejercicios de práctica para utilizar bien sea estas fórmulas o las definiciones respectivas de la elipse. Contenido, cámara, edición, realización y voz. Contacto. Aquí tienes 2 correos electrónicos a través de los cuales puedes solicitar tus clases personalizadas en Bogotá. Tienes la dirección de web, redes sociales y blog. También te puedes inscribir a las 3, al igual que a la página de YouTube. Redes sociales en Facebook. También puedes llegar con tu smartphone a través de este símbolo en la esquina superior derecha. Y puedes visitar mi blog. Sonidos, mezcla aleatoria ambiental, naturaleza y alfa beta waves. Captura de pantalla, screenpresso.com, realizado en Bogotá, Colombia, 2020. Hasta una próxima ocasión.